ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenidos a Consultas Islámicas. Hoy jueves 10 de septiembre de 2015, equivalente, correspondiente al 26 de Dhul Qa'dah de 1436. Bienvenidos a Consultas Islámicas, este espacio de Córdoba Internacional dedicado a contestar a las preguntas que ustedes nos plantean a través de las diferentes vías que tienen ante ustedes y que nuestros dos queridos hermanos aquí están dispuestos y están a su servicio, inshallah, para contestarlas y aclarar todas las dudas que ustedes les planteen. Tengo el placer, como siempre, de darles la bienvenida a ustedes y a ellos, a Mohamed Said Aliles. Assalamu alaikum wa rahmatullah, ¿qué tal estás? Alhamdulillah. Y Tawfiq Al-Shaddad Al-Haraq. Assalamu alaikum wa rahmatullah, ¿qué tal? Alhamdulillah. Y como les decía, tienen las vías abiertas desde este momento, tienen el número de teléfono a través del cual nos pueden llamar, que es el 911 73 02 51. Si nos llaman desde fuera de España, simplemente marquen el prefijo del país, que es el 0034. También tienen el email, que es consultas@cordobainternacional.com, y la página de Consultas Islámicas en Facebook, a través de la cual nos pueden enviar mensajes en privado, y inshallah tenemos bastantes mensajes que se van acumulando semana tras semana, así que vamos a intentar contestarles hoy también. Hermanos, se acerca o ya es inminente, ¿no?, la temporada de Al-Hajj, ¿no?, que cada año pues conglomera y reúne a millones de personas. Hemos hablado anteriormente, la semana pasada hablamos de los refugiados, pero antes de eso hemos hablado de Al-Hajj, del peregrinaje, de los rituales, etcétera, pero no estaba con nosotros el hermano Tawfiq, así que me gustaría plantearlo de nuevo para también que él participe con nosotros y comente a través de este festival, ¿no?, de espiritualidad anual que se da cita en el punto más sagrado de la tierra, que es la sagrada ciudad de Mecca, y en concreto en la mezquita sagrada de esta ciudad tan bella. Hermano Tawfiq, tus reflexiones acerca de esta temporada tan especial del año, y especialmente los 10 primeros días de Dhul Hijjah, ¿no?, que también tienen un valor y una importancia muy grandes en el Islam. Hola, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala mulana rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. En el nombre de Allah, el clemente y misericordioso, alabado sea Allah subhanahu wa ta'ala, paz y bendiciones sobre su último mensajero profeta Muhammad, sobre su noble familia y sus nobles compañeros, y sobre todos nosotros que estamos siguiendo sus pasos hasta el día de juicio final. Amén. La verdad, estamos en unos días benditos, estamos en el final del mes de Dhul Qa'dah, el undécimo en nuestro calendario lunar. Ya dentro de una semana o menos, inshallah, estaremos con el mes de excelencia Dhul Hijjah, que es el último mes. Que es el último en nuestro calendario. Dhul Qa'dah, junto con Dhul Hijjah, forma parte de los 4 meses sagrados y de doble bendición. Es uno de los 4 meses, los dos de los 4 meses sagrados, también son de los meses sagrados y los meses del Hajj. Sí. Como ya bien sabemos, esta semana es tan importante, no solamente en su calendario, que coincide con uno de los 5 pilares del Islam, que es el Hajj, el peregrinaje, pero por su gran valor espiritual que nos recomendó nuestro amado y querido mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aumentar nuestros actos de fe, de ibadah, de actos de culto, de bondad, de caridad. Pues la verdad tienen un valor, solamente Allah subhanahu wa ta'ala sabe su gran recompensa. Hay varios hadices que nos incentivan en aumentar nuestras obras de bien, sobre todo el ayunar estos días, aumentar todas las obras desde la recitación del Corán, todo tipo de adoración, dar caridad, y más bien en estos días que coinciden con esto de nuestros hermanos en la humanidad o en la fe de los refugiados. Pero tener en cuenta que coinciden con el Hajj,
pues el musulmán debe, la verdad, hacer una lectura de este pilarísimo de nuestra amada y querida religión islámica. El quinto pilar del Hajj, la verdad, según mi humilde opinión, resume casi todos los pilares. Hay una frase que se atribuye al gran imam Abu Hanifa, que para él el Hajj es el favorito. Si hubo un debate cuál es el pilar o cuál es el acto de culto el más importante o el más valioso en el Islam, Abu Hanifa opinaba, junto con otros que opinaban que es Siyam o el ayuno, pero Abu Hanifa opinaba, subhanallah, que el Hajj para él es el más importante o el más valioso. ¿Por qué? Porque él decía que el Hajj pues resume o tiene todos los actos incluidos. Está el propio Tawhid, que Shahada es el slogan, es el lema del Hajj, Labbaik Allahumma Labbaik. Con esto el Hajj hace su declaración de siervo de Allah subhanahu wa ta'ala, conociendo su condición humana, y de ahí abre este camino. Hasta la palabra Hajj en árabe, de una manera un poco léxica para entendernos, es dirigirse a un sitio, ponerse una meta en la vida. Él la pregunta, ¿cuál es nuestra meta en esta vida? ¿Solamente metas materiales o nos olvidamos de nuestras metas más importantes, que es la espiritual, la otra vida, el Jannah, el paraíso de Allah subhanahu wa ta'ala? Esto es importante, o quizás la primera lección que podemos deducir del Hajj. Y luego, junto a hacer este legado tan sagrado, tan hermoso de profetas y mensajeros desde Adam, que según una opinión interesante es el constructor primero que edificó la sagrada casa de Allah, la Kaaba, donde nos dirigimos, donde ahí se hace este pilar del Hajj, culminando con Abraham y luego con el último, el sello de los profetas, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, reconociendo todas las religiones. El mensaje es uno, Allah subhanahu wa ta'ala es uno, y esto es importante. Y hacer todos estos actos en homenaje a Abraham, a Hagar, a Ismael, la paz de Allah sea sobre todos ellos. El gran, quizás, resumen que podemos salir todos es, si el Hajj es un viaje preciso, en un tiempo preciso, a un lugar preciso, ¿cuál es nuestro viaje? Nosotros, como personas, hacia el camino de Allah subhanahu wa ta'ala. Esa es la pregunta que debemos hacer todos. Esa es la pregunta que nos hacemos, especialmente ahora que se acerca esta temporada, una temporada que empieza con estos 10 días primeros de Dhul Hijjah, que quizás son los días, digamos, más indicados del año, los más especiales, quizá, ¿no? Por supuesto, como viene narrado en el hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el hadith Abbas, el hadith narrado en diferentes obras de referencia en el hadith, ما من أيام العمل الصالح أحب فيها إلى الله من هذه العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. No hay días en los cuales Allah subhanahu wa ta'ala ama que se le dediquen obras de bien que estos 10 días de Dhul Hijjah, los primeros días de Dhul Hijjah. Los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le preguntaron ni siquiera la jihad por la causa de Allah subhanahu wa ta'ala, dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni siquiera eso, salvo en el caso de que un hombre ofrezca, digamos, su vida y su riqueza y no vuelve con nada de eso. Eso nos da a entender de que son los mejores días del año. Hay un hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khayru ayyami ad-dunya al-ashr, los mejores días de esta vida son los 10 primeros días de Dhul Hijjah, y hay un debate entre nuestros sabios que concluye con que los 10 mejores días son los 10 de Dhul Hijjah y las 10 mejores noches son las últimas noches de Ramadán. Por supuesto, aquellas personas que Allah subhanahu wa ta'ala ha bendecido con ir a hacer la peregrinación, pues son los elegidos este año, ¿no?, para representar a la umma islámica en ese congreso, en ese festival universal, como tú bien has dicho, y se les va a juntar todas las virtudes y todas las gracias, ¿no?, la virtud del lugar y la virtud del tiempo. Pero para aquellos que no van a ir, también tienen que aprovechar estos días en las obras del bien. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo en el hadith: "Akthiru fihinna min at-tahmidi والتسبيح والتهليل", practicar con abundancia el recuerdo de Allah subhanahu wa ta'ala, hacer el ayuno. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayunaba los 9 días seguidos, los sahaba, los tabi'un ayunaban los 9 días seguidos, y tenemos un día señalado que es el día de Arafah, el día destacado, ¿no?, el día por excelencia, el día del perdón, la misericordia y la salvación para los peregrinos, y también el día del perdón para aquellos que no van a peregrinar. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo en un hadith auténtico que ayunar el día de Arafah
promete con ello el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que Allah nos perdone los pecados de un año anterior y un año posterior. Y aquella persona que no ha hecho el Hajj es solo para los no peregrinos, porque los peregrinos están ahí en el lugar céntrico, ¿no? En el lugar donde Allah subhanahu wa ta'ala se presenta su creación y baja, digamos, al primer cielo para ese encuentro con los peregrinos ahí, perdonarles y concederles todos sus deseos y todos sus dua y súplicas. Pero aquellos que no van a poder ir al Hajj tienen la virtud de los días, de la adoración de Allah subhanahu wa ta'ala en nuestros 10 días, del ayuno en nuestros días y específicamente con más ímpetu en el día de Arafah. Y luego tenemos el día 10, que es el día del Hajj al-Akbar o el día del Nahr, para los que no hacen el Hajj, el día del sacrificio también engloba mucha bendición y mucha simbología y mucha virtud a través del sacrificio, a través de la ofrenda a Allah subhanahu wa ta'ala y la dedicación tanto a nivel de práctica como a nivel de espiritualidad y tener en cuenta que es el final de nuestro año, ¿no? El año lunar termina con el mes de Dhul Hijjah y los 10 últimos están en este mes. Con ello culminamos inshallah ta'ala esta temporada. Tratemos de que este año inshallah ta'ala, si hemos obrado mal, si hemos desperdiciado las temporadas de bien que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha ofrecido en el Ramadán, en Shawwal, en los meses sagrados, esta es nuestra última oportunidad para culminar el año, para cerrar el año, sellar este año inshallah con las buenas obras, con la cercanía a Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum por estas aclaraciones y estas indicaciones. Gracias a los dos. Pasamos a algunas preguntas que nos llegan a través de las redes sociales. Les recuerdo también el número de teléfono, ya que estamos esta tarde en directo con ustedes. Es el 911 73 02 51 que ven en pantalla. La hermana Yasmín nos pregunta algo interesante. Dice: Salam alaikum, hermanos, tengo una pregunta sobre el niqab. Dice: es sunna de Rasulullah, del profeta, que la pase con él. Por lo que a mí me respecta, es sunna. Ella ya se posiciona por ser una sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. No obstante, hay diferentes debates y me gustaría que me lo aclararais, y muchas gracias por ello. Adelante. Es un tema que ya hemos tratado en más de una ocasión. Es un debate entre nuestros sabios, el tema del niqab, el hijab, aunque más en los libros se llama como vestimenta islámica de la mujer musulmana. La opinión del jumhur, de las tres escuelas, y una opinión en la cuarta, me refiero a la escuela Hanafi, la escuela Maliki, la escuela Shafi'i, y una opinión dentro de la escuela Hanbali, no es la oficial, pero es una opinión considerada, opinan que la mujer debe cubrir todo, salvo la cara y las dos manos. Esta es la opinión mayoritaria del jumhur. Sin embargo, existe otra opinión, que es la de la escuela Hanbali, que la mujer debe tapar todo, incluso la cara y las dos manos. Hay un libro que recomiendo a las hermanas, sobre todo, incluso a los hermanos, para un poco tener, un poco aprender cómo es el debate entre nuestros sabios, con el respeto debido, por supuesto, que es el libro de un gran erudito del tema, que es el Sheikh Muhammad Nasr al-Din al-Albani, que Allah lo tenga en su misericordia. Se titula Hijab al-Mar'ati al-Muslima, el hijab de la mujer musulmana, o la ropa o la vestimenta de la mujer musulmana. Es un erudito conocido, respetado, sobre todo en tema del hadith, la tradición profética, y ha hecho un estudio comparativo de todos los textos, las opiniones, las escuelas, y ha deducido como conclusión final que la sunna, o la opinión coherente según la opinión del Albani, es la mujer debe llevar hijab, popularmente conocido, que la mujer debe tapar todo, salvo la cara y las dos manos. Pero si la propia mujer, sin ninguna coacción, por deseo propio suyo, quiere llevar niqab, ellos le llaman como fadl, una virtud más, pero con la condición que las dos opiniones merecen el mismo respeto, y las hermanas deben también tener este concepto, que las hermanas que llevan niqab no piensen que ellas tienen un rango más o están en lo más correcto y las demás no están siguiendo la sunna. Que ningunen. Exactamente. Esto es, queremos recalcarlo para las hermanas. Por supuesto, también el hecho de llevar niqab no
significa que sean más virtuosas que las que no se tapan la cara. Hermano Mohamed Said, ¿algo que añadir en este aspecto? La misma línea es simplemente recordarle a las hermanas nuestro contexto social, contexto social, jurídico, administrativo. Vivimos en países occidentales donde los musulmanes y el Islam es una minoría y donde hay un marco jurídico totalmente diferente a aquellos países que la mujer musulmana puede llevar libremente su niqab o su vestimenta islámica, ¿no? Aquí ha dejado claro el hermano Tawfiq la cuestión jurídica y efectivamente la opinión sólida, la opinión de la mayoría de nuestros sabios, que es una virtud y no una obligación. Fadila o laysa farida. No hay ningún texto que obliga a la mujer musulmana que digamos, lleve ese vestimenta de esa manera, pero sí deja la puerta abierta a aquellas hermanas que lo valoren. Siempre hay que tratarlo desde una perspectiva de libertad personal y respetarlo, pero también recordamos a las hermanas que el contexto en el cual viven no sería lo más adecuado, no sería lo más recomendable, no sería lo ideal porque sería motivo de generarles problemas, incomodidades, sospechas, etcétera, cosa que les complicaría el día a día, ¿no? Mientras no sea algo obligatorio, al menos en los países occidentales donde residen o donde viven normalmente o a los cuales pertenecen como ciudadanos europeos, deben de tener ese tipo de cuestiones en cuenta, la cuestión de seguridad, la cuestión de identificación, la cuestión de, digamos, el trato directo con los vecinos, con los otros ciudadanos en los espacios públicos, y eso hay que tener en cuenta, respetando la libertad personal de cada mujer, tanto aquellas que llevan velo como aquellas que optan por llevar niqab, pero no lo recomendamos teniendo en cuenta ese matiz y esa cuestión. Otra cosa importante, y lo hemos visto y lo hemos constatado y lo hemos recomendado, pero siempre uno tiene razón porque son dichos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lo que denomino personalmente que es la adolescencia religiosa, ¿no? El tomarse la religión con mucha fuerza cuando cogemos el camino, cuando nos convertimos y queremos alcanzar ese ideal que para nosotros es el más puro, ¿no? El que pertenece a la sociedad del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y las hermanas, sin tener en cuenta esa gradualidad, ¿no? de adentrarse poco a poco, optan por lo máximo y al paso de poco tiempo se desvanece todo y retroceden y pasan a lo opuesto. En vez de llevar un hijab normal, pasamos ya a lo que critica la religión, a lo que prohíbe la religión. No hay que tomarse las cosas con mucho entusiasmo descontrolado, no desmedido, lo que llamamos el tanattu' y el tashaddud, ¿no? El extremismo, el fanatismo a la hora de adoptar ciertas cuestiones que son secundarias en comparación con cuestiones troncales y fundamentales en la religión. La vestimenta es importante, es un precepto importante, tanto el hombre musulmán como la mujer musulmana debe de respetar esos códigos que le marca la religión islámica, pero no hay que anteponer esas cuestiones de apariencias a cuestiones fundamentales, que es nuestra creencia, el respeto a los pilares del Islam, la práctica correcta del Islam, la representación correcta del Islam, y luego llevar a cabo esas cuestiones, pero correctamente, no para aparentar ni adoptar unas posturas que nos superan nuestros límites, y luego lo que pasa con nosotros es recaer y cambiar, ¿no? Al otro extremo, lamentablemente, y son casos que vivimos con los jóvenes hoy en día, y es hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y son verdades absolutas que marcó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esta religión es fuerte, esta religión es sólida, y aquella persona que no se adentra en ella poco a poco gradualmente va a ser abatida por la propia fuerza de esa religión. En el sentido contrario, lo vas a abandonar, lo vas a dejar, vas a optar por los extremos sin tener los propósitos de la Sharia, sin tener el contexto, sin tener las diferencias de opiniones, y luego uno se exige a sí mismo unos niveles muy altos y luego acaba recayendo. Por lo tanto, tener en cuenta la cuestión jurídica no es una obligación. Unánimemente entre nuestros sabios, o mayoritariamente la opinión más sólida, existiendo la otra opinión, tener en cuenta el marco jurídico, la libertad personal, pero también los inconvenientes y las complicaciones que pueda suponer. Y el tercer punto que he mencionado es la gradualidad. Aquella persona que quiere optar también por esa virtud tiene que ir poco a poco preocupándose por aspectos muchísimo más prioritarios para llegar, inshallah ta'ala, a adoptar esa vestimenta que considera como virtud.
Barakallahu Fik, tenemos al teléfono a una hermana que quiere preguntar a Consultas Islámicas una serie de preguntas. Salam alaikum wa rahmatullah. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Salam alaikum wa rahmatullah. Enhorabuena por el programa y muchísimas gracias por todo lo que nos enseñáis todos los días de Consultas Islámicas, aunque para algunos nos es costoso localizarlo en la televisión. Mira, quería pasar con las preguntas. Tengo varias, la verdad. Una de ellas es si es obligatorio que la mujer rece con los pies cubiertos. Ajá. Sí. La segunda es si es lícito o ilícito el uso del bjor. Sí, de los inciensos, etcétera, en casa. Sí, de los inciensos que incluso se venden en Meca. Sí. ¿Vale? Ajá. ¿Pero para perfumar o para hacer algún ritual? No, para hacer algún ritual no. Sí, simplemente para perfumar la casa o Eso es, una para mezquita, perfumar la etcétera. casa. Sí. Y si en caso de que se pudiera utilizar, sí hay que hacerla pues orando, leyendo alguna ley del Corán o algo. Vale. Y por última es si se puede o no utilizar la nuez moscada, porque dicen que si se usa en exceso puede ser embriagante, así que si es permisible o no utilizarla en las comidas. Muy bien. Pues muchísimas gracias por sus preguntas. Barakallahu Fik. Barakallahu Fik. Bueno, pues las preguntas son estas. La primera pregunta ya la hemos tratado una serie de veces, es si una mujer puede rezar con los pies descubiertos o si es obligatorio que se cubran los pies. Sí, como tú bien has dicho, hemos comentado más de una ocasión en esta misma pregunta. La opinión de las tres escuelas, me refiero a la escuela Maliki, la escuela Shafi'i y la escuela Hanbali, pues debate entre recomendable hasta lo obligatorio. Existen las dos opiniones. Desde se recomienda a la mujer tapar incluso los pies hasta opinar también que es obligatorio. Se basan sobre un hadith de nuestra madre, la madre de todos los creyentes, hadith Umm Salama. Pregunta al profeta sallallahu alaihi wasallam y él le recomendó pues dejar su ropa larga, entendida, y así ya se entiende que van a cubrir los pies. Y las hermanas deben tener el contexto un poco geográfico, social y cultural de la época. No habían calcetines para entendernos. Es ropa larga y así a la hora de hacer la posternación se entiende. A veces sí, a veces no, se tapan o no se tapan. Sin embargo, la opinión de la escuela Hanafi, junto con grandes imames como Sufyan Thawri, como el Muzani, los tres, para un poco nivelar las dos opiniones, opinan que no es obligatorio. Pero en el mismo tiempo, las cuatro opiniones, o las cuatro escuelas opinan si la mujer reza sin tapar, su rezo es válido, alhamdulillah, es totalmente reina las condiciones. Incluso las que dicen que es obligatorio no invalidan el rezo. Al contrario, opinan si la mujer, por una manera u otra, por seguir esta opinión o la otra, piensan si la mujer reza sin tapar los pies, su rezo, inshallah, es válido. Totalmente. Hermano Mohamed Said, yo difiero con el hermano Tawfiq en esta cuestión porque... Lo intuía, de todas formas. No, ya lo hemos declarado en otras ocasiones. Yo al menos en la cuestión de la oración, por cautela, no, aunque hay ese debate, por supuesto, para cualquiera que haya estudiado el fiqh sabe que hay diferencia de opinión en esa cuestión, pero en la temática de la oración, al ser una cuestión que ciertas, dos de las tres escuelas, hay opiniones, o sea, cuando hablamos de la Maliki, cuando hablamos de la Hanbali, por ejemplo, hay quien, si desde el primer momento reza sin taparse los pies, invalida la oración, ¿no? Hay opiniones que invalidan directamente esa oración porque reza con kashf al-aura, no termina de cubrir, de cumplir una condición de la oración que es satr al-aura, tapar las partes pudendas. El debate es muy respetable fuera de la oración. Dentro de la oración, por cautela, y yo creo que no les cuesta a las hermanas, al tratarse de una condición de la oración, a la hora de rezar, que se cubran los pies y solamente dejar al descubierto las manos y la cara. Fuera soy de la opinión de que sí, también hay que respetarlo, pero ese debate se podría contemplar fuera y tener más, digamos, margen de flexibilidad fuera de la oración. Pero al tratarse de la oración por cautela recomendamos que se respete la vestimenta. Incluso las opiniones que dicen no se invalida porque lo consideran es kashf
parte de la aura, no toda la aura al-mughallada, porque incluso si un hombre está rezando y se descubre parte de la aura, no digamos las partes pudendas muy íntimas, la oración es correcta, pero no lo hace intencionadamente. Pero si lo hace intencionadamente de entrada, no cumple con un requisito, con una condición de la oración. Mi opinión, por cautela, por cautela, humildemente, digamos, defendiendo la opinión de los sabios que insisten en ello, en esa cuestión. Al tratarse de la oración, para salir del khilaf, respetarlo. Fuera de la oración, se puede contemplar, digamos, la diferencia de opiniones, wallahu ta'ala a'lam, y respetando la otra opinión, por supuesto. Te daría el derecho a la réplica, pero nos vamos inshallah a una pequeña pausa y volvemos con las dos otras preguntas de la hermana que nos acaba de llamar y muchas otras que nos llegan a través de las redes sociales. Así que volvemos en muy pocos minutos. ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص أخلاق. Assalamu alaikum, bienvenidos de nuevo a Consultas Islámicas. Teníamos varias preguntas pendientes, las que nos llegaron por teléfono. La segunda nos preguntaba acerca de los inciensos que se queman en casa, etcétera, que si son lícitos. Y si se debe de recitar o pronunciar algún tipo de súplica, etcétera, a la hora de llevarlo a cabo. Utilizarlos como sustancias, como fragancias, como para perfumar, digamos, los espacios, las casas, etcétera, pues entra digamos, en el uso de un material lícito, ¿no? Según la tradición, tal, pero no tiene ninguna relación con cuestiones religiosas, ni tiene ningún recuerdo específico, ni viene mencionado en ningún texto, y a la hora de digamos, utilizarlos, no hay que recurrir a ninguna plegaria en concreto. El hecho de que los traigan de Meca o los traigan de la India o los traigan de cualquier sitio, no cambia absolutamente nada. Se suelen utilizar, ¿no? Son más utilizados en los países del Golfo, por ejemplo, y tienen más tradición y tienen más calidad aquellos que se traen de esos países, y sobre todo, por ejemplo, de Meca y Medina en la época del Hajj, porque es lo que suelen regalar los peregrinos, pero no va más allá de una cuestión tradicional, una cuestión de hábitos y una cuestión de gustos. Hay gente que no les gusta, hay gente que les sienta mal, hay gente que tiene alergia a ello, y hay gente que le gusta, pero no tiene ninguna relación con ninguna práctica, ni hay que decir ningún dua, ni hay que decir nada. Todo lo contrario, si se utiliza para ahuyentar a espíritus, a traer baraka, a proteger del mal ojo, de la envidia, tal, ahí ya entramos en prácticas paganas y en prácticas, digamos, de brujería que son totalmente ilícitas y prohibidas en el Islam. De ahí viene esta confusión, quizá la hermana lo que pregunta es porque muchas veces se considera, se relaciona con estos rituales, especialmente cuando uno se muda, en algunos países islámicos, cuando se muda a una casa nueva, purificar la casa. Purificar la casa con estas ideas de espíritus malignos, etc. Entonces, hay que aclarar este asunto también, ¿no? Sí, los inciensos o cualquier tipo de fragancia no son ni obligatorios ni recomendables. Entra lo que se llama, ni tampoco prohibidos a nivel jurídico para entendernos. Entra lo que llaman nuestros sabios el mubah. Está permitido su uso y no hay ningún texto para entender. No entra ni en las creencias ni en las prácticas. La hermana puede disfrutar de cualquier tipo de bjor, o de inciensos o cualquier tipo de fragancias modernas incluso, no hay ningún problema en ello. En ciertos países se ha relacionado con la superstición, el mal ojo, incluso la brujería. Esto ha dejado un poco un concepto negativo de este material. Evitando todo esto, alhamdulillah, puede usar como ella le guste, como ella quiera, inshallah. Barakallahu fik, por esta explicación. La otra pregunta relacionada con la nuez moscada. Nos pregunta si el consumo de esta especie es lícita o no en el Islam, ¿no? Porque tengo entendido que en alguna escuela jurídica pues hay un debate abierto acerca de eso. Sí, la nuez moscada, para entendernos, es una de las especies que se utiliza en la alimentación y también en la repostería. Sí. Hay cierto debate entre nuestros sabios según su efecto.
por exceso, por ciertas cantidades, ciertos para evitar o para seducir, para cortar por lo sano, porque conlleva un efecto de embriaguez, lo han prohibido. Otros lo han declarado como no recomendable. Otros, como la escuela Hanafi, si se toma dentro de una medida controlada, correcta, justa, solo para especie, para saborear, digamos, la comida o incluso en el ámbito también de la repostería, su uso está permitido. Su uso está permitido. Leo algunas preguntas también de las redes sociales, pero me gustaría recordarles también el número de teléfono si nos quieren llamar en directo ahora que estamos en esta recta final del programa, que es el 911 73 02 51. Nos preguntan por las redes sociales acerca de varias cuestiones. Por ejemplo, una que tiene que ver con una deuda, ¿no? Una hermana nos pregunta lo siguiente, dice: Assalamu alaikum, hermanos, quería haceros una pregunta y espero que inshallah me respondáis. Antes de casarme tenía un préstamo de un coche nuevo que me había comprado por desconocimiento de que los préstamos no están bien. Los préstamos se refiere quizá a los préstamos Bancarios. con usura, ¿no? Con riba, no en general. Me casé hace un año y mi marido tuvo constancia de este préstamo desde el día del compromiso y dijo que se haría cargo él, pero lo cierto es que hasta día de hoy no ha cumplido con estos pagos, no ha pagado nada, sino que ella lo está pagando con su dinero, excepto estas dos últimas cuotas que las ha pagado él. Dice si él, por prometerle ayudarle con este préstamo, tiene la obligación de cumplir con ello o no. Pero este préstamo, al ser, digamos, un préstamo convencional que implica una transacción que conlleva usura, es un préstamo prohibido, ¿no? Lo que deben de hacer es eliminarlo, saldarlo de alguna manera y terminar ese contrato con la entidad financiera si ya no lo necesitan o si no lo sabía anteriormente y ahora lo sabe y puede prescindir digamos, de ese coche o de ese préstamo o pagar la parte que queda para saldar la deuda pendiente y no seguir pagando los intereses, deben de hacerlo, ¿no? Y el hecho de pasárselo a otra persona no le exime de la responsabilidad jurídica ni de la responsabilidad moral, ¿no? Ella es la que contrata esa transacción financiera, es un contrato inválido islámicamente, no es correcto, está practicando usura arriba, que es algo de los pecados capitales, pecados mayores en Islam, el kaba'ir. Si lo hacía sin saberlo, se exime de la responsabilidad moral por desconocimiento, pero una vez que lo sabe, debe de actuar en coherencia. Ella de hecho ha actuado, el mensaje es un poco largo, dice: yo llevo días diciéndole al marido que lo vendamos para terminar de pagar el préstamo y comprar uno económico sin deudas con lo que saquemos con lo que les quede de este coche. Me dijo que sí y lo publicó por internet, la oferta de venta de este coche. Ahora la gente me pregunta por el coche para comprarlo y mi marido ha dicho que ya no lo vende. ¿Qué puede hacer en esta situación? Su marido le ha dicho al principio que sí y ahora dice que pues no. ahí está en lo correcto y debe de seguir con ese plan, ¿no? Lo suyo es vender ese coche, pagar la parte de la deuda, si les queda parte, inshallah, comprar uno económico. Seguramente es Allah subhanahu wa ta'ala con esa buena intención de librarse, ¿no? de esa usura, Allah les facilitará los asuntos, pero quedarse con esa deuda, aunque pase a la otra persona, la cuestión es que siguen siendo ambos responsables y siguen siendo partícipes en una práctica considerada prohibida del Islam, que es arriba. Hermano Sofía, ¿algo que añadir al respecto? La misma línea, solo añado que estos temas, aunque la opinión jurídica se queda bastante clara, hay que optar por el diálogo. Y la mejor manera entre los dos, que salgan de lo prohibido, de lo haram, y que disfrutan, inshallah, de lo halal, y Allah subhanahu wa ta'ala seguro que les va a ayudar. Inshallah, barakallahu fik. Hermano Sofía, una hermana nos dice algo muy resumido, una pregunta de las más cortas que hemos recibido. Quizá la respuesta no sea de las más cortas que se merece. Pues dice: consejos para ser buena musulmana.
Pues resumido no es. La pregunta es de las más cortas, pero la al respuesta contrario es la... podrían subhanallah, escribirse volúmenes. Exactamente. Sí. Alhamdulillah, hay que dar las gracias a Allah subhanahu wa ta'ala por ser musulmana. Eso es lo primero que debemos tener noción y sentimiento de ello y conciencia de ello. Y no sabemos la ni'ma, la gracia, la bendición de ser musulmán o musulmana. Y no sé, el resto de nuestras vidas no podemos agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala que nos ha hecho musulmanes en el sentido de entregarnos todos nosotros, nuestra vida, nuestros medios, para agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Esto es lo más importante. Y viviendo su vida agradeciendo a Allah subhanahu wa ta'ala. En el trabajo, en la casa, en el matrimonio, en las tradiciones, en todo esto. Ella debe sentir o tener conciencia que está agradeciendo a Allah subhanahu wa ta'ala. De ahí, todo lo que no va a agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala, la hermana pues debe alejarse de él o de ello totalmente. Tener este amor a Allah subhanahu wa ta'ala, no debemos adorar o hacer los actos de culto como si fuera, astaghfirullah, un código penal. Esto haram, esto halal, el artículo 1, esto el castigo. De ahí nuestra relación con Allah subhanahu wa ta'ala va a ser un poco mecánica, un poco, no me atrevo a decir artificial, pero si nos acercamos y lo que estamos haciendo es para agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala, Allah nos va a aumentar los bienes, la felicidad y todo esto. ¿Quiero ser buena musulmana? Pues esto, agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala, todo lo que no agradece, no agrada a Allah subhanahu wa ta'ala, me alejo. Y debo cumplir con los derechos conmigo misma, como persona humana, como sierva de Allah subhanahu wa ta'ala, con mis semejantes, los seres humanos, empezando por mi familia, mis padres, mis hijos, mi marido, y mis semejantes, que son los hermanos en la humanidad y las hermanas, y cumplir también con el entorno social, con la naturaleza. El musulmán, alhamdulillah, vive en armonía, equilibrio, y compagina todo esto que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha brindado, que está a nuestro servicio. Saber que estamos agradeciendo a Allah subhanahu wa ta'ala, Allah estará con nosotros, y si está Allah contigo, pues ya sabes lo que ¿Quién te falta, no? ¿Quién te falta? Y esto más o menos lo que yo puedo. Bueno, que por los consejos, hermano Mohamed Said, te planteo una pregunta que nos llega desde México. Es bastante larga, así que la intentaré resumir un poco. Y les pido, por favor, a los que nos ven, inshallah, que cuando nos manden las preguntas que sean lo más concisas posible, inshallah, y así podamos leerlas lo más rápido también. Dice, Salam alaikum wa rahmatullah, mi hermana y yo vivimos en una ciudad al sureste de México. De los 3 años que llevamos en Islam, desconocíamos de una comunidad musulmana o de musulmanes en nuestra ciudad. No tenían contacto con musulmanes en su entorno. Dice que últimamente se ha introducido una pequeña comunidad de Ahmadiyya. Ya hemos hablado aquí de esta comunidad, que son los Ahmadiyya, que es muy minoritaria, quizá el 1% de los musulmanes del mundo, y también habla de algunas comunidades muy minoritarias chiíes de esa zona, y dice que están hablando de dejar su musalla, que es el suní, y empezar a ir a rezar con los Ahmadiyya en un centro más habitado, más grande que tienen ahí. Nos pregunta si esto sería lo más correcto. No, no sería correcto porque ese grupo está declarado unánimemente por todos los organismos oficiales islámicos que existen en este mundo. Suníes y chiíes también. Que ese grupo no pertenece a la rama del Islam. Ellos mismos, según los fundamentos de su creencia, dejan claro que no forman parte del Islam. El libro sagrado para ellos no es el Sagrado Corán, para ellos el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no es el sello de los profetas, por lo tanto no cumplen con lo más básico de la confesión musulmana. La cuestión jurídica, la cuestión de libertad religiosa o la cuestión de existir como un grupo, por supuesto, tienen todo el derecho del mundo de tener sus centros, de tener presencia allá donde ellos quieran, aquí en España, en Gran Bretaña, en Estados Unidos, en México y donde ellos vean oportuno. Pero de ahí a, afirmar supuestamente que son parte del Islam y atraer a los musulmanes para que participen con sus prácticas, los hermanos que desconocen la realidad de ese tipo de grupos tienen que tener en cuenta que los Ahmadiyya o el Qadianiyya
son declarados unánimemente por todas las referencias oficiales de los musulmanes como no musulmanes, no pertenecen a la rama del Islam. Entonces, como musulmanes no podemos participar en sus ritos, ni en sus prácticas, ni acudir a sus centros de culto para participar en prácticas religiosas. Tener relaciones humanas o de buen trato, de ciudadanía o de bien común, como con cualquier otra comunidad, ¿no? Si tenemos la obligación de tender la mano a los que no creen en nada y buscar los puntos en común, pues esto es con todas las otras comunidades, pero en cuestiones de confesión, en cuestiones de jurisprudencia, en cuestiones rituales, en cuestión de Islam, son musulmanes, no son musulmanes, por lo tanto, como musulmanes no podemos participar con ellos. Es lo mismo si participamos en ritos de otras confesiones, pensando que estamos adorando a Allah subhanahu wa ta'ala a través de ello, aunque tengan, digamos, construcción de mezquitas, aunque tengan sus centros de cultos parecidos a las mezquitas, etc. Por lo tanto, le recomendamos a la hermana que siga rezando en su centro, ese musalla que tenían, y que se mantengan al margen en cuestiones rituales y confesionales con ese tipo de grupo, pero en otras cuestiones ellos valoran qué tipo de relación pueden tener con esa gente. Barakallahu fik, la hermana Tania González nos pregunta diciendo: Salam alaikum, respetados hermanos, deseo consultarles algo que me inquieta, y dice: la luna que está en la cúpula de las mezquitas es símbolo islámico. ¿Es esto cierto? ¿Es la luna la de una media luna? Todos conocemos el símbolo. Es porque en nuestros países latinos se difunde que son unos cuernos, que tienen forma de cuernos. Entonces nos pregunta si esto tiene una base en el Islam, si es un símbolo islámico o no. Pues para nada, no es nada de islámico. La media luna, el color verde, ciertas leyendas que corren por los medios de comunicación, los libros, ya sabes, cuando se habla del Islam directamente, no sé por qué, acuden directamente a la media luna. No tiene nada que ver con los preceptos islámicos, nada en el Corán, nada en la Sunna, nada incluso en la historia de los musulmanes. Es un detalle urbanístico, a veces en ciertos minaretes se ha utilizado, algo quizás para entender dentro de la arquitectura o el arte, un poco el calendario lunar, pero de jurídico, de islámico, no tiene nada que ver. Dice, es porque en mi país pues se habla de que son cuernos, y dice, y traté de hacerles ver que no es cierto, que la media luna no es un símbolo islámico, pero al viajar a Argel me encuentro con mezquitas que colocan la media luna en esa posición de U, ¿no? Esto tiene que ver con los otomanos, ¿no? Los otomanos son los que adaptaron este símbolo, que es el símbolo de Constantinopla o Istambul, ¿no? Que lo adaptaron como... Había un contexto un poco de luchas y de guerras políticas, pues las iglesias llevan cruces, los musulmanes, y sobre todo, tú lo has dicho muy bien, durante el Imperio Otomano, para un poco diferenciarse o tener una personalidad propia, pero no tiene nada que ver con el Islam. Ellos han optado por la luna en vez de la cruz para las iglesias. Es un poco de causa, efecto, reacción, pero nuestro Islam siempre nos pregunta, cualquier cosa tiene algo de validez según el libro de Allah subhanahu wa ta'ala, según la auténtica sunna del mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fuera de esto es historia y cultura y tradición islámica, no tiene nada que ver con el Islam, no es un símbolo islámico. Ajá. Además, por lo que he leído, es un símbolo mariano, de María, que la paz sea con ella, aunque es precristiano incluso. Es un símbolo de Venus, que pasó al cristianismo como simbología de la Virgen María, y después pues pasó a través de Constantinopla, los otomanos, al Islam, que se adaptó y adoptó como un símbolo también en el Islam. Hermano Mohamed Said, Esther nos pregunta lo siguiente, dice: Salam alaikum, dice, a ver si, es que soy conversa al Islam y pues me llevo hijab, que es un poco peculiar, dice, solo procuro ponerme un pañuelo y no enseño las partes que no debo, y no llevo una túnica.
una túnica se refiere quizá a una abaya, un jilbab, ¿no? Como las árabes, y eso quería saber si falto con eso a un precepto islámico. Y otra es que he elegido usar el hijab y yo no puedo dejarlo de usar en si lo puede dejar de usar a partir de alguna edad, nos pregunta. Si el hijab es para toda la vida o al llegar a una edad avanzada la mujer puede dejar de llevar el hijab. Hemos dejado claro más de una vez que la cuestión de la vestimenta en el Islam también responde al urf, al araf, a la tradición social, ¿no? Pone unas medidas, pone unas condiciones, unas recomendaciones de esa vestimenta, pero se deja que las propias personas de un contexto determinado adecúen esas condiciones al aspecto social. Mientras las hermanas o mientras los hermanos respeten los códigos de la vestimenta en el Islam, da igual lo que lleven. Mientras esa vestimenta tradicional o actual o social respete los requisitos que marca la jurisprudencia islámica, shurut al-libas al-shar'i, hemos dicho que no hay una vestimenta islámica, sino hay condiciones de la vestimenta islámica. No es necesario llevar una abaya, no es necesario llevar, digamos, un jilbab determinado, ¿no? Sino es necesario respetar las condiciones de la vestimenta islámica. Puede llevar una falda y una camisa, pero esa falda y esa camisa tiene que respetar las condiciones. Un hombre puede llevar pantalón y una camisa, pero ese pantalón y esa camisa tienen que respetar las condiciones de la vestimenta. Que está viviendo en un contexto social que la mayoría de la sociedad se viste de esa manera, lo ideal sería respetar las normas, ¿no? Y adecuar ese modelo tradicional a las condiciones islámicas. Exportar, cosa que hemos criticado mucho aquí, exportar otros modelos sociales en la vestimenta y implantarlos en una sociedad totalmente diferente sería incorrecto, porque llamaría la atención, sería caer en un error y infringir una condición que es libas al-shuhra, que es la vestimenta de la fama. Si la hermana cumple los requisitos, puede llevar lo que ella quiera, pero si ella se refiere a que no lleva la túnica, pero se viste de su manera, de una manera peculiar, como ella denomina, pero no respeta las condiciones de la vestimenta, está infringiendo, digamos, las normas de la vestimenta en el Islam. Sí, es decir, que lo obligatorio en el Islam no es la túnica, sino que vestimenta que cumpla las condiciones. No es la prenda, sino las condiciones. Ahí está. Es decir, si ella, por ejemplo, lleva una falda que no describa su forma y también una camisa o lo que sea, pues está cumpliendo perfectamente. Sí, del color que ella quiera, mientras no sea muy llamativo, etc. Sí. Y ahí no tiene por qué llevar una chilaba, digamos, marroquí o una abaya saudí, ¿no? No, esa es una vestimenta saudí, una vestimenta cultural y otra es propia del Magreb, ¿no? Sí. Y que pueden cumplir o no. Hay abayas que no cumplen las condiciones y chilabas que no cumplen las condiciones, pero puede llevar una ropa, digamos, entre comillas, occidental o según la moda, etcétera, pero respeta las condiciones perfectamente. Creo que ha quedado perfectamente claro. Vamos a pasar a la pregunta de Riyad, que nos pregunta lo siguiente. Tengo una consulta que nos han hecho y que nos afecta a la mayoría de musulmanes conversos o regresados, tal y como dice él, al Islam. La consulta dice algo así: cuando un familiar no musulmán fallece, el familiar musulmán puede ir al entierro, al velatorio, alguna ceremonia no religiosa, a la incineración de esta persona fallecida, algún acto de reconocimiento, etcétera, un homenaje, etcétera, ¿se puede hacer? Hemos ya tratado este tema, conceptos muy claros para nuestros hermanos y nuestras hermanas. Es un tema importante teniendo nuestro contexto social aquí en Occidente. Nuestra relación con los no musulmanes se basa sobre lo que Allah lo ha denominado el birr wal ihsan, la virtud, la bondad, el buen trato, la excelencia. Esto es como base. Y ahí debemos ser como musulmanes tratando a los no musulmanes. Y más todavía si se trata de la gente más cercana y querida, que es nuestros padres o nuestros hijos, en este caso, que no son musulmanes. Dos, al tratar estos temas a nivel jurídico, que es el funeral y todo lo que conlleva, hay que separar entre dos campos muy importantes, si no, no nos vamos a aclarar. ¿Cuáles son? Que es el campo social, tradicional, costumbres, y el otro campo
campo que es el cultural, el culto, el religioso. En lo funeral hay cosas credo. el credo. Sí. En lo Aquí. funeral hay cosas que son costumbres tradicionales en todas las culturas, en todas las religiones, y hay cosas que tienen que ver con la propia religión del difunto. Y ahí el Islam donde pone matiz. Como seres humanos queridos nuestros, la opinión del Jumhur, y sobre todo si se trata de un cercano, padre, hijo o madre, que no es musulmán en este caso, está totalmente permitido acompañarle en el janaza, en el funeral, visitarle durante la enfermedad, incluso lo llevan a obligatorio, porque forma parte de de esta virtud, de esta excelencia, de este buen trato que Allah ordenó, incluso al vecino no musulmán. Segundo, cuando uno ya fallece, pues se puede acompañar llegando hasta el cementerio, teniendo en cuenta ciertos ritos que el musulmán pues tiene su propia religión, sus propios principios que no comparte, dentro de todo respeto, no pasa nada. Esos ritos, por ejemplo, un homenaje, etcétera, ¿cuáles son esos ritos? El momento, digamos, cuando el cura o el sacerdote hace esta plegaria del adiós, esto puede estar al margen, no sé si lo van a llevar dentro de una capilla, una iglesia, el acto de la incineración. ¿Pero se puede entrar a la iglesia y estar ahí o no? Yo prefiero que no, tengo la opinión que no, porque dentro de la iglesia se va a practicar un culto, un credo. No, sin practicar el culto, simplemente estar presente. Yo prefiero que no, Sí. Porque para salir del debate, de la divergencia, evitar. Prefiero que no. Mientras fuera, lo puede esperar y no puede participar en las cosas que contradicen generalmente nuestra amada y querida religión islámica. Por ejemplo, la incineración, yo prefiero que no, porque es un acto que, incluso en el propio catolicismo, el cristianismo está prohibido hasta muy poco. En estos actos, si él pues tiene, digamos, la posibilidad de no estar, es lo recomendable, es mi opinión, salvo en ciertas cosas que no sé si es el caso de cierta necesidad que tiene que estar presente, me imagino que no. Dice que no aparecer en estos momentos puede hacer que otros familiares se lo tomen mal y tengan una mala impresión del Islam, es decir, que dificulta. Esto se valora por base o por definición, no debe estar, pero si se va a presentar un prejuicio sabiendo nuestro credo, nuestra opinión islámica de una manera clara, incluso es la oportunidad de abrir un diálogo sobre estos temas, se permite. Lo que llaman nuestros sabios es prohibido porque como un medio, no como un fin, tahrim wasa'il. En sí mismo, estar o no estar, no pasa nada, pero que el Islam, pues algo que va a conllevar a algo, el Islam de una manera sana lo prohíbe. Y ahí tenemos el ejemplo del padre de Ali ibn Abi Talib, que no era musulmán, pues con el permiso del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lo acompañó, la madre del Harith ibn Abi Rabi'a, que era cristiana. Estos ejemplos que nos dan el buen trato a los no musulmanes. Barakallahu fik, hermano Tawfiq. Por la respuesta se ve que se puede y en algunos casos se debería, al ser padres, madres, familiares cercanos, etc. Pero ciertos límites sí que existen, especialmente en cuanto a los rituales que conllevan un credo diferente o opuesto al islámico. Simplemente me queda darles las gracias a los dos, a Mohamed Said Elias, muchísimas gracias por todo, y a Tawfiq, muchísimas gracias, y a ustedes, muchísimas gracias por habernos seguido. Inshallah, volvemos la semana que viene con más consultas islámicas. Salam alaikum. كم أضأنا مشاعلا للعلم والأخلاق فيما بيننا